primero, ¿qué número se llama? ¿5? 5, 3, 6, 7. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Cecilia Zamora, de Ministerios Getsemaní, ubicados en Apapka, para invitarlos a sintonizarnos en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios, todos los lunes a las 10 de la mañana, hora de la Florida. Un programa de bendición y edificación para su vida. Los esperamos aquí por TuneIn Vive Radio Digital, una estación de bendición. O conéctate con nosotros vía Facebook. Cristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Sintonícenos aquí en Mujeres Llenas del Poder de Dios. Bendiciones. Gloria a Dios, muy buenos días en esta mañana, hermanos. Saludos y bendiciones a todos los que están ahí ya conectados ahí por TuneIn y por Facebook Vive Radio Digital. Bienvenidos a este espacio de Mujeres Llenas del Poder de Dios. Y vamos a iniciar, hermanos, con una alabanza apoyando el ministerio de nuestros hermanos del grupo Aziel de allá de Villa Allende, Veracruz, Coatzacoalcos, México, Veracruz, hermanos. Así que bendiciones al grupo Aziel, hermanos. Esta es su nueva primicia de su nuevo álbum, hermanos, El Cristo Conocido. Ellos celebrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos, dándole gloria y dándole honra al Dios Todopoderoso. Así que vamos a comenzar con esta alabanza, esperando que sea de bendición, apoyando el ministerio de nuestros hermanos del grupo Aziel. Bendiciones. Enseñaba así diciendo, la luz del mundo soy vosotros a los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. Y así seguía enseñando e instruyendo los caminos de vida y de salvación. Este es el Cristo, el cual yo he conocido.
ella sigue siendo en mi vida. Oh, qué alegría, oh, qué alegría, oh, qué alegría ha traído a mi corazón. Gloria a Dios. Bueno, pues ahí quedó esa hermosa alabanza del grupo Asiel apoyando el ministerio de nuestros hermanos. Usted puede encontrar, hermanos, esas alabanzas hermosas en YouTube. Busca ahí grupo Asiel y ahí puede encontrar, hermanos, esas preciosas alabanzas, sus álbumes. Y enviamos saludos allá hasta Villa Allende, Coaxacualcos, Veracruz, México. Bendiciones a todos nuestros hermanos del grupo Asiel. Que el Señor les bendiga. Y pues vamos a iniciar, hermanos, el espacio de mujeres llenas del poder de Dios. Y en esta mañana le doy gracias al Señor porque me acompaña mi hermana Sofía Jaramillo. Dios le bendiga, hermana. Bienvenida. Dios le bendiga, hermana Ceci. Pues muchas gracias, hermana, por darme esta oportunidad de estar aquí, hermana, nuevamente aquí con usted, este espacio, hermana. Dios bendiga, Dios siga bendiciendo este ministerio, hermana, que el Señor le ha regalado, le ha permitido este espacio para llevar esta palabra, hermana, a muchas personas que indudablemente han sido edificadas, hermana, por medio de esta palabra, por estos medios de comunicación, que el Señor le ha abierto estas puertas, estas oportunidades, hermana. Y pues esperamos en el Señor, ¿verdad? Que sigamos, que se siga difundiendo esta palabra por este medio, hermana. Y pues, hermana, sin más pérdida de tiempo, hermana, pues vamos a empezar, dar inicio en esta hora. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, hermanos, quiero también agradecer a los hermanos que están ahí conectaditos y puede darles ahí unos saluditos, hermana, antes de empezar. Y pues les hacemos la invitación también, hermanos, a que compartan el video, hermanos. La palabra que vamos a compartir hoy, hermanos, yo sé que se va a gozar, yo me he gozado, y si usted ama a Dios, usted se va a gozar y se va a edificar con ella. Así que le hago la invitación a que se quede ahí con nosotros. Estamos transmitiendo por YouTube, por Facebook, por TuneIn, hermanos, Vive Radio Digital, en cualquier plataforma donde usted nos sintonice. Pues, hermano, pues le hacemos la invitación a que no se despegue y se quede esta hora donde vamos a estar compartiendo palabra del Señor, mis hermanos. Amén, hermana. Enviamos aquí unos saluditos a nuestra hermana Claudia Jaimes y a Jesús Mercado. Bendiciones, hermanos, hasta allá donde estén. A mi hermana Keila Miranda, es mi prima que nos está mirando de allá desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bendiciones, hermana, donde estás, y saludos a mi tía que también nos está mirando. También a Blanca Herrera. También bendiciones, hermana, allá donde usted está, le enviamos bendiciones desde acá, hermanos, y esperamos, hermana, que compartan el video y que nos sigan y que estén hasta el final, hermanos. Amén, gloria al Señor, aleluya. Bueno, pues le voy a pedir a mi hermana Sofía que nos lleve en oración, hermana, para poder compartir el tema, empezar con la palabra, pidiéndole la dirección al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que sea Él ministrando, hermanos. Amén, hermana. Padre Santo, poderoso, que estás en los cielos, Padre, y en todo lugar, mi Dios amado. En estos momentos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor amado, le pedimos, Padre, que nos bendiga, Señor amado, y que esté usted aquí con nosotros, Señor, y le damos gracias, Señor, por permitirnos, Padre, estar en esta hora, en estos momentos, en este lugar, Señor, para llevar esa palabra, Padre Santo, que usted tiene predeterminada, Señor, para cada una de las personas que van a estar escuchando, Padre Santo, Padre amado. Espíritu Santo, le pedimos esa luz, ese entendimiento, Padre Santo, para poder dar esa palabra que sea de usted, Padre Santo. Que no sea de nosotros, Padre, que sea de usted, mi Dios amado, para que edifique esa vida, Padre, de aquella persona que esté necesitando, mi Dios amado. En estos momentos, Padre amado, nos ponemos en sus lindas, benditas y poderosas manos, Señor amado. En el nombre de Jesús, amado. Gracias, mi Dios amado, poderoso. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Bueno, hermanos, pues vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. El tema, como les dije, que vamos a compartir en esta mañana, hermanos, pues es
una ofrenda perfecta, una ofrenda agradable delante del Señor. Y pues vamos a estar hablando un poquito, mencionando, hermanos, cuáles fueron las primeras ofrendas, hermanos, quién las hizo, por qué se hicieron, dónde se establecieron las ofrendas, hermanos. Vamos a recordar un poquito de la palabra, por quién fueron establecidas las ofrendas y cuál es la ofrenda que es agradable, hermanos, y grata delante del Señor, hermanos. Así que, bueno, espero que esta palabra sea de grande bendición para usted, hermanos. La primera ofrenda, hermanos, yo creo que todos lo conocemos, todos lo sabemos, que se ha establecido en la palabra, hermanos, o que encontramos es la palabra, hermanos, de Caín y Abel, hermanos. Caín, dice la palabra del Señor, que trajo del fruto de la tierra una ofrenda, hermanos, de su cosecha. Y ponga atención en esto, fue una ofrenda de su cosecha. Aún, hermanos, no se habían establecido las ofrendas dadas por Dios, pero vemos, hermanos, que Caín, hermanos, trajo de lo mejor del fruto de su tierra. Él labraba la tierra y él trajo una ofrenda de su cosecha. Vemos también, hermanos, que Abel vino y trajo de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, una ofrenda de animales. Nadie le había dicho que tenía que ser de lo mejor, nadie le había dicho que tenía que ser de los primogénitos, pero vemos que ellos trajeron su ofrenda y fue una ofrenda voluntaria por agradecimiento a la provisión de Dios en sus vidas, hermanos. Y yo quiero ir remarcando algunos puntitos que vamos a ir enfocándonos más adelante. Su ofrenda fue voluntaria, hermanos. Aún Dios no había establecido ningún tipo de ofrendas para la humanidad, para el ser humano, hermanos, por medio de Moisés, para su pueblo. Pero vemos, hermanos, que estos dos jóvenes vienen y ofrendan, hermanos, ofrendas que más adelante vemos que fueron establecidas por Dios y tal como ellos lo hicieron, ofrenda de su cosecha y ofrenda de sacrificios de animales. Más adelante, hermanos, encontramos también, hermanos, la ofrenda de Noé, hermanos, que él trae su ofrenda a manera de un holocausto. En cuanto Noé sale del arca, hermanos, después de que pasa el diluvio, lo primerito que hace Noé es edificar un altar, tomar de los animales limpios, marca la palabra que tomó animales limpios para ofrecer, hermanos, sacrificio. Nuevamente una ofrenda, hermanos, voluntaria, pero esta vez por el agradecimiento a Dios por haber salvado sus vidas. Después, hermanos, de que Noé ofrece este sacrificio, viene entonces el pacto que hace Dios con Noé, hermanos, donde Dios le dice que no destruiría más la tierra o no destruiría todo el ser humano como lo había hecho. Viene ese pacto entre Dios y Noé, hermanos, que este pacto viene a traer luz, hermanos, al pacto que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer también, hermanos, por la humanidad para salvarnos, hermanos, haciendo un pacto con el hombre, borrando todas nuestras rebeliones, no haciendo memoria de nuestros pecados, hermanos, y veniendo a hacernos nuevas criaturas en Cristo Jesús por medio de ese sacrificio que Él hizo por amor a la humanidad, hermanos. Este nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo hizo, hermanos, fue un pacto abierto. Es un pacto abierto para toda la humanidad, hermanos. Jesucristo dijo, esto es mi sangre. Mi sangre. Y quiero remarcar esa palabra. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y yo creo que todos sabemos lo que es remisión, borrar, quitar culpa, limpiar. Entonces el Señor dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, de un nuevo compromiso con el hombre que fue derramada para limpiar, para quitar, para redimir el pecado del hombre. Aunque este pacto, hermanos, está abierto a la humanidad entera, para todo el ser humano,
Sin embargo, vemos que no todos entran en este pacto, hermanos. Y no porque Dios no quiera, sino porque el hombre, hermanos, se aferra a costumbres, a tradiciones, se aferra al mundo. El hombre, por causa de su rebeldía, por causa de su incredulidad, por causa de la dureza de su corazón, no entra en este pacto, hermanos, que el Señor vino a ofrecer a la humanidad entera, hermanos, porque está abierto ese pacto. Y solamente entran en ese pacto los que le reciben y le reconocen como Señor y Salvador. San Juan capítulo 1, verso 12, un versículo bien conocido por la iglesia, que nos dice a los que le recibieron. No es para todo el mundo, es a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, una nueva criatura en Cristo Jesús, siendo reconciliados, hermanos, haciendo ese nuevo pacto de compromiso con Dios por medio de ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer. Aunque la puerta está abierta de par en par para el mundo entero, hermanos, no todos toman la oportunidad de hacer ese pacto, ese compromiso con Dios, aceptándolo y reconociendo como Señor y Salvador, hermanos, como mediador entre Dios y los hombres, hermanos, porque es lo que dice la palabra del Señor, que Jesucristo vino a ser mediador de un nuevo pacto para reconciliar al mundo con Dios. Pero no todo el mundo quiere tomar esa oportunidad y entrar en este pacto. Pero hoy, si usted se arrepiente, hermano, usted tiene la oportunidad, porque la puerta aún está abierta. Mientras hay vida y esperanza, y hoy usted tiene la oportunidad de hacer ese pacto con el Señor, reconociendo que es pecador, que necesita de Dios, arrepintiéndose de sus faltas, de sus pecados, hermanos, y permitiendo que Cristo entre y more en su corazón como su Señor y Salvador. Y quiero hacer ahí una pauta, hermanos, para enviar saludos y bendiciones. Sí, hermana, enviamos saludos a Brilet Bravo. Saludos, hermana, donde quiera que esté. Bendiciones. A Marta María López también está mirando el programa. Hermana, bendiciones. Le enviamos desde aquí, hermanos, bendiciones a su vida y a su familia. Bendiciones a la hermana Yanira Soto, hermana, desde aquí hasta donde encuentre, hermana, muchas bendiciones. Enviamos saludos también a mi hija Brenda Valdés. Bendiciones, mi hija, hasta allá donde usted se encuentre. Muchas bendiciones a usted y a todas sus compañeras, hermana, y en su trabajo que está mirando. También enviamos saludos a nuestra hermana Silda Lavín. Bendiciones, hermanita, hasta allá donde esté. A Marta María López dice: qué gusto, hermanas, poder saludarlas. Bendiciones para ustedes. Hermana Cecilia Zamora, gracias por su amistad y ayuda. Quiero decirle que mi sobrino David Martínez y está descansando en presencia del Señor. Enviamos también saludos a nuestra hermana Zenaida Ramírez. Bendiciones, hermana. Muchas gracias por sus saludos, hermana. Bendiciones para usted también. Gloria al Señor. Hermana Marta María López, un abrazo allá hasta Guanajuato. Mi hermana, mi más sentido pésame a toda la familia, hermana. Y yo espero que su sobrino David, hermana, haya podido haber entregado su vida, su alma a Jesucristo, porque si él hizo esa decisión, hermana, pues no hay pérdida, hay ganancia en el reino de los cielos. Aunque hay un dolor en la carne, hay un dolor como humanos que somos, hermanos, pero hay ganancia en el reino de los cielos. Amén. Y sin duda alguna que si él tomó esa decisión, hermana, él está en mejor lugar, hermana, donde Amén. Todos estamos anhelando llegar un día delante de la presencia del Señor, para estar en su presencia, donde dice su palabra que ya no habrá llanto, tristeza, dolor, ni aflicción, ni nada de esto, hermana. Y yo espero que esos videos, esos CDs hayan podido haber sido de bendición y tocado la vida de su sobrino, hermana. Un abrazo y mis más sentidas condolencias para usted y toda su familia. Que el Señor me les bendiga, les dé paz, les dé fortaleza, hermanos. Y ahí la importancia, hermanos, de acercarnos a Dios, de buscar de Dios, de entregar nuestra vida al Señor, porque hoy estamos, mañana no estamos, hermanos. Y a veces el hombre pues se aferra a este mundo, a las cosas cotidianas, a los afanes, y sin pensar, hermanos, que el día de mañana
ya no vamos a estar, hermanos. Por eso es que mientras hay vida y esperanza, y cada día tenemos que buscar del Señor. Salimos de nuestra casa, mas no sabemos si vamos a regresar, y por eso es que es importante, hermanos, que siempre estemos a cuentas con el Señor. Nadie puede perdonar los pecados, sino solamente aquel que pagó por ellos, que fue Jesucristo, y eso también lo vamos a ir viendo más adelante. Así que, hermana Marta María López, un abrazo, mi hermana, de verdad le amo en el amor del Señor. Saludos a toda la familia, y vamos a seguir orando por fortaleza para ustedes, mi hermana. Que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Bueno, pues vamos a continuar, hermanos. Vemos aquí que antes, hermanos, de que se establecieran las ofrendas por medio de Moisés, ya se habían ofrecido, hermanos, ofrendas que fueron gratas, que fueron agradables, que fueron recibidas delante de Dios. Vemos que cuando Caín y Abel trajeron su ofrenda, la palabra claramente dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, hermanos. Por esta causa Caín se ensaña en contra de Abel, hermanos, y viene y le quita la vida. Ya la historia la conocemos, que por celos, por coraje, pues Caín atenta en contra de la vida de su hermano. Pero hay un versículo que a mí me llama la atención y lo quiero leer por causa de lo que vamos a ir hablando un poquito más adelante, hermanos. Vamos a hablar un poquito de la importancia de la sangre, hermanos. Y vemos ahí en el capítulo 4 de Génesis, versículo 10, dice: y él dijo, hablando Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre. Nuevamente vemos la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué fue lo que Cristo vino a dar? Dice, su sangre. Derramar su sangre. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Y aquí vemos que cuando Caín le quita la vida a Abel, el Señor le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y ahí pues Dios declara maldición sobre Caín por causa de haberse ensañado en contra de su hermano. Y en el versículo siguiente nuevamente le vuelve a decir, porque le vuelve a decir, y lo voy a leer completo: ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Veamos que no dice la vida, está diciendo la sangre de tu hermano. Y esos puntitos los vamos a ir aclarando más adelante, hermano. Yo espero que se quede ahí conectadito y que no se despegue, porque la palabra nos va a ir edificando. Bendiciones a nuestro hermano Papo MC Carrero, que el Señor le bendiga donde quiera que nos esté sintonizando. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que vemos en este sacrificio, hermanos, de Caín y Abel, el de Abel fue aceptado. Vemos en el sacrificio, hermanos, de Noé, Dios se agradó también de esa ofrenda que Noé ofreció al Señor, y que por medio de esa ofrenda que Noé le trajo, hermanos, el Señor se agradó de tal manera que hace ahí unas palabras refiriéndose a que nunca más va a destruir todo ser viviente. Pero fue gracias a esa ofrenda, hermanos, que Noé le ofreció al Señor en cuanto salió del arca. Veamos en Génesis capítulo 8, versículo 21, hermanos. Dice ahí, 8:21. Le voy a leer el 20, hermanos. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento de su corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. ¿Cuándo es cuando el Señor habla estas palabras?
cuando él percibe percibió el olor. ese olor grato de esa ofrenda, de ese holocausto, de ese sacrificio que Noé hizo, hermanos. Así que qué importancia tienen las ofrendas, hermanos. Amén. La ofrenda que traemos al Señor tiene una importancia grande, hermanos. Y no es tanto qué es lo que le estamos ofreciendo al Señor, sino de qué manera se lo estamos ofreciendo. Porque Caín trajo su ofrenda de lo mejor también, hermanos. Pero su corazón no estaba siendo un corazón agradable, hermanos. Así que al Señor no es tanto lo que le ofrecemos, sino la manera en que le ofrecemos, hermanos, esa ofrenda al Señor, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Así que vamos a hablar esa importancia de lo que es la ofrenda o las ofrendas al Señor y cuál es la ofrenda perfecta y agradable delante del Señor, hermanos. Levíticos, hermanos, capítulo 1, nos habla desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Usted lo puede leer en casa. A veces esos capítulos se nos hacen como pesados leer porque como que no entendemos mucho, pero esos 7 capítulos del primer libro de Levíticos nos habla, hermanos, acerca de las diferentes ofrendas que Dios establece por medio de Moisés para su pueblo escogido, que era el pueblo de Israel, hermanos. Las ofrendas que nos menciona en esos capítulos son ofrendas expiatorias, ofrendas de paz, ofrendas de primicias y ofrendas por el pecado, hermanos. En esos 7 capítulos encontramos esas diferentes ofrendas que Dios establece para su pueblo, hermanos, dándoselas por medio de Moisés. En todas estas ofrendas que el Señor establece para el pueblo, hermanos, se ofrecían ganado vacuno. Hay diferentes tipos de ganados. Ganado bovino, ganado vacuno. Entonces, investigando un poquito, hermanos, ¿qué clase de animales eran estos? Pues eran las vacas, eran los toros, eran los bueyes, eran las ovejas, eran las cabras. Este tipo de animales era ese ganado vacuno que el Señor está estableciendo. De este tipo de animales son de los que ustedes me van a poder traer en ofrenda, en sacrificio, por cualquiera de estas ofrendas. Y establece que esos animales que se iban a ofrecer de cualquiera de este tipo, hermanos, tenía que ser, hermanos, un animal que fuera limpio, sin defecto, hermanos. Ya vimos que cuando Abel trajo su ofrenda, la palabra marca que dice que trajo de lo mejor. Leímos en Noé que él trajo su ofrenda, no se habían establecido, pero trajo de los primogénitos y animales limpios. Al decirnos animales limpios, nos está remarcando que ofreció de los animales que Dios había establecido más adelante que se iban a ofrecer en sacrificio. No cualquier animal se podía ofrecer, hermanos, sino los que Dios había establecido en sacrificio, hermanos, por sus ofrendas. Pero Dios, hermanos, sabiendo las necesidades diferentes del hombre, dio la opción para que aquellos que fueran pobres y no tuvieran para uno de estos animales poderlo ofrecer en sacrificio, pues dio la oportunidad de que aquellos que no tuvieran pudieran ofrecer, hermanos, 2 tórtolas o 2 palominos, que son 2 tipos de aves, hermanos, de pájaros. Entonces el que era pobre no podía traer un toro, no podía traer una oveja, pero tenía la oportunidad de ofrecer 2 tórtolas o 2 palominos, que es un tipo, una clase de aves, hermanos. Y los que eran pobres en extremo, hermanos, porque Dios es misericordioso y se abre para toda la necesidad del ser humano, pues podían ofrecer la 10ª parte de un efa de flor de harina, hermanos. Eso era cuando la necesidad era extrema y que no había, hermanos. Así que todos tenían la obligación de traer sus ofrendas delante del sacerdote. Estas eran lo que se tenía que ofrecer, excepto, hermanos, en la ofrenda que era de primicias. Esa ofrenda de primicias era una ofrenda diferente, y esa ofrenda era que se tenía que traer, hermanos, lo primero de sus frutos, de su tierra, de su producto, de su sembradío. Y vemos que
Caín trajo de lo primero o trajo ofrenda de sus cosechas. Y por eso es que le mencioné que fuera remarcando, porque vemos, hermanos, que lo que ya ellos habían hecho es lo que Dios estableció más adelante. La ofrenda de primicias, podemos decir, Caín trajo una ofrenda de primicias delante del Señor porque lo trajo de sus cosechas, de sus sembradíos, del fruto de la tierra. Gloria sea al Señor. Y ya las otras ofrendas pues eran de animales, que fue como lo hizo Abel y lo hizo Noé. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero en todas estas ofrendas vemos que se ofrecía de lo mejor, hermanos. Lo mejor del fruto de la tierra y lo mejor de los animales, sin mancha, sin defecto. Ahora bien, las ofrendas, hermanos, se ofrecían a manera de holocausto, de sacrificio, y servían para acercar al hombre con Dios, hermanos. Ese era el propósito de las ofrendas, acercar al hombre a Dios, limpiarlo de sus impurezas, hermanos, por medio de la sangre de esos animales, hermanos. Y esa sangre de los animales era rociada, hermanos, en el altar y alrededor del altar del holocausto. ¿Cuál era ese altar del holocausto? El altar del holocausto, hermanos, era el altar de bronce que Dios estableció que se pusiera en los atrios de Jehová cuando Dios establece o manda edificar tabernáculo para que Él habitara en medio de su pueblo, hermanos. Se recuerdan que estaba el lugar santo, el lugar santísimo y los atrios de Jehová. En los atrios de Jehová el pueblo podía venir delante del sacerdote para ofrecer sus animales que traían en ofrenda, en sacrificio, por alguna de estas ofrendas expiatorias, de paz, ofrendas del pecado, dependiendo la necesidad de las personas. Entonces, a los atrios de Jehová podía entrar todo el pueblo, hermanos. Y allí se encontraba, hermanos, el altar de bronce, que era donde se hacían los sacrificios. Se encontraba el altar de bronce, que también se le conoce como el altar del holocausto. En algunas citas bíblicas menciona el altar del holocausto, así que anote ahí en sus notas, el altar del holocausto es el altar de bronce que Dios estableció para que se ofrecieran los sacrificios, las ofrendas que el Señor demandaba de su pueblo, para que el pueblo pudiera ser limpio, santificado, para que el pueblo pudiera acercarse a Dios, hermanos, por medio de esa sangre que se derramaba de esos animales que se traían en sacrificio delante del Señor. Y aquí quiero remarcar, hermanos, o quiero empezar a marcar la importancia de la sangre, pero antes de entrar ahí, pues quiero darle espacio a mi hermana Sofía, que dé saluditos ahí a nuestros hermanos que se están conectando, y que espero que esta palabra sea de bendición para su vida, hermana. Sí, hermana, enviamos saludos allí a José Luis Hernández. Dice José Luis Hernández, dice saludos, Dios las bendiga, hermanas. Muchas gracias, hermanos. Saluditos también para usted hasta allá donde se encuentre. Saludos bueno, voy a ver, no sé si pueda pronunciar bien el nombre de esta persona. Creo que es Mayurli Irsi. Perdón si no lo pronuncio. Nuestra hermana Elsie, Dios le bendiga, hermano. Sí. Y a Villaseca Canela también lo está mirando, dice, hermana, bendiciones hasta allá donde se encuentre, hermanitas. A Veracruz, hermano, Dios le bendiga, y ellos son el representante director del grupo musical Asiel. Ahí le pusimos ya su primicia, hermano, de su alabanza, ahí quedó grabadita, así que pues bendiciones a todo el grupo, hermanos. Saludos también para nuestra hermana Andrea Navarro, hermanita, donde quiera que usted esté, hermanita, le enviamos muchos saludos y bendiciones a su vida, hermanita. A nuestra hermana Adalí Echeverría, hermana, bendiciones, hermanita, y muchos saludos, hermana, la amamos mucho, hermana, en el amor del Señor. También a nuestro hermano Eduardo Miranda, que lo está mirando, hermano, bendiciones. A nuestro hermano Eduardo Hernández,
Bendiciones, hermano, bendiciones y que siga, hermano, restableciéndose donde quiera que esté, hermanito. A nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, dice todo para con la gracia de Dios. Aleluya, Amén. aleluya, hermano. Amén, saluditos, hermano. Dice un saludo y un fuerte abrazo para todos, hermano. Gracias, hermano. Gracias, El hermanito. levita de Getsemaní, Dios le Amén, bendiga, Dios le hermano, bendiga, y le hermano. amamos en el amor del Amén, Señor. Bendiciones amén, a hermano. todos. Nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, gracias por siempre estar ahí conectadito, hermano. Y a cada uno de ustedes, saludos también a todos los que están ahí por Tuning. Yo sé que hay muchas personas, y que Dios bendiga también a los que están allá por YouTube, hermanos, porque sé que personas se conectan, se siguen conectando y ven los videos. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Un abrazo a mi amiga Araceli, que siempre está ahí en YouTube, hermano. Ahorita no se me vienen los nombres, mi hermana Mara, mi hermana Fanny, mi hermana Estelita. Hay varias personas conectadas siempre en YouTube, hermanos, y por Tuning también. Que Dios les bendiga. Nuestro hermano Guillermo del Valle, Dios le bendiga, que también siempre está ahí por YouTube, hermanos. Así que Dios bendiga a cada uno, hermanos. Y vamos a continuar aquí con este tema, hermanos. Vamos a mencionar lo que es la importancia de la sangre. Por eso es que yo le estaba remarcando anteriormente que el Señor Jesucristo dice: esta es mi sangre. El Señor viene y le reclama a Caín y le dice: la sangre de tu hermano clama desde la tierra justicia. Y vamos a ver por qué, hermanos, porque la sangre tiene una importancia tremenda y poderosa, hermanos, en lo que es el cristianismo y la bendición para el ser humano, hermanos. Vamos a leer, hermanos, Levíticos capítulo 17, versículo 11. Dice ahí la palabra, dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. De acuerdo a este versículo, hermanos, vemos dos características importantes de la sangre. Número uno, que la sangre es la vida de la persona, hermanos. Y esto no solamente lo vemos aquí en la palabra, esto científicamente está comprobado, hermanos. La vida de la persona está en la sangre. Por eso es que el Señor les prohíbe a su pueblo comer la carne con su sangre, hermanos. Porque la sangre es la vida del ser humano, hermanos. Eso es el punto número uno. Y lo siguiente que vemos ahí, hermanos, es que Dios establece que por el derramamiento de la sangre sacrificada en esos holocaustos, sacrificios o ofrendas, como usted le quiera llamar, sería la forma de expiar o de limpiar los pecados y las impurezas del pueblo, hermanos. Por eso es que la sangre, hermanos, forma una parte muy importante en nuestra redención, hermanos. En Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Claramente nos está diciendo, si no hay derramamiento de sangre, no va a haber perdón de pecados. Por eso es que Jesucristo, cuando Él habla, Él dice: esta es mi sangre. Y la sangre viene a ser la vida misma de la persona que fue ofrecida en sacrificio, hermanos, para redimirnos y limpiarnos de nuestros pecados, hermanos. Especificando ahí, hermanos, por qué la sangre de nuestro Señor Jesucristo tenía que ser derramada gota a gota, hermanos, para darnos salvación a la humanidad entera. No es solamente el sacrificio, hermanos. No es solamente que fue clavado en el madero, hermanos. Fue que su sangre fue derramada, hermanos. Desde que se estaba dando aquellos latigazos, hermanos. Desde antes de que se le hubiera declarado: crucifícale,
que ya lo habían latigado de su cuerpo, hermanos. Su sangre estaba siendo derramada gota a gota, hermanos, por nosotros. Por eso es que su cuerpo fue desfigurado, hermanos. Por eso es que la palabra dice que no había parecer en él alguno. Yo me gozaba ayer con la palabra que nuestro pastor predicaba, y gloria al Señor, porque casi siempre, muchas veces ha tocado que vamos como en el mismo espíritu, y gloria al Señor. Amén. Yo me gozo por eso, porque es la necesidad que hay, hermanos, de reconocer, de hacer memoria, que no fue solamente que lo agarraron y lo clavaron en aquel madero, hermanos, sino que desde antes comenzó su agonía, desde que fue capturado, hermanos, en el huerto de Getsemaní, comenzó la agonía para nuestro Señor Jesucristo, los latigazos, los golpes, hermanos. Yo estaba leyendo, hermanos, en el Antiguo Testamento nos habla y nos dice que eran 40 azotes que se le tenían que dar, hermanos, a los criminales. Pero nuestro Señor Jesucristo no recibió solamente 40 azotes, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo fue desfigurado a golpes, hermanos. Su sangre, hermanos, quedaba donde Él iba pasando, hermanos, como una huella, como un tapete, derramando su sangre por amor a la humanidad, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Aún estando ya clavado en aquel madero, hermano, le encajan esa lanza en su costado, hermanos, y sale agua y sangre. Ya, hermanos, no había suficiente sangre, hermanos, porque ya la sangre la había venido derramando, hermanos, desde que se comenzó a latigar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí la palabra dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Era necesario que Él entregara su sangre, hermanos, que derramara su sangre gota a gota. Le corría la sangre por todas partes de su cuerpo, hermanos. En sus manos, en sus pies, en sus espaldas, en sus rodillas, en su cabeza, por esa corona de espinas. Su sangre corría por todas partes, hermanos. Y es esa sangre la que nos limpia y nos purifica de nuestros pecados, hermanos. Amén. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, hermanos. No dice en su muerte, no dice en su crucifixión, dice, pero mucho más estando ya justificados en su sangre. Por Él seremos salvos de la ira, hermanos. Ahí vemos la importancia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada, hermanos. Sangre que vino a hacer nuevo pacto con el ser humano, hermanos. Porque era la sangre la que Dios había establecido que iba a cubrir los pecados del pueblo. Era la sangre la que permitía que el pueblo pudiera acercarse a Dios y tener comunión con Dios, hermanos. Cristo ofreció su propia sangre, hermanos, que era su misma vida. Ya vimos en la palabra que la sangre es la vida del hombre, hermanos, para limpiarnos de todos nuestros pecados, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 2, hermanos. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí la palabra nos está diciendo, Cristo se hizo ofrenda, que fue lo que Dios estableció, las ofrendas, para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Y Jesucristo mismo vino a hacerse una ofrenda, hermanos. Y fue una ofrenda con olor grato. Fue una ofrenda agradable, hermanos. Vemos, hermanos, Él haciéndose Él mismo ofrenda delante del Señor, ofrendando, ofreciendo su vida, ofreciendo su sangre para remisión de nuestros pecados, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. La ofrenda tenía que ser, hermanos, una ofrenda perfecta. Y si hay un ser perfecto en esta tierra,
Ese es nuestro Señor Jesucristo, Amén, hermanos. amén. Por eso es que nada nos puede quitar el pecado, sino solamente aquel que fue perfecto sobre la faz de la tierra, hermanos. El que no cometió pecado por nosotros se hizo pecador, se hizo maldito al hacerse sacrificio y ofrenda delante del Padre para derramar su preciosa sangre, hermanos, por amor a nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, hermana. En el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos cuando Dios establece las ofrendas y las establece precisamente con ese propósito de expiar el pecado, de santificar al pueblo para que el pueblo pudiera acercarse a Dios, pero aún, hermanos, para consagrar a los sacerdotes que también tenían necesidad, hermanos, de ofrecer holocaustos por ellos mismos, hermanos. Vamos a leer Levíticos capítulo 9, versículo 7. Y yo creo que aquí vamos a ir aprendiendo un poquito para poder contestar preguntas que a veces nos hacen allá afuera. Porque traemos costumbres y traemos pensamientos desde antes de nosotros conocer del Señor, y pues la costumbre dice pues ir con el sacerdote, confesarle al sacerdote tus pecados, y el sacerdote te va a perdonar tus pecados. Pero aquí vamos a ver, hermanos, qué era lo que el sacerdote tenía que hacer. Y para empezar, hermanos, el sacerdote no era cualquier hombre. Tenía que ser, hermanos, de los levitas, hermanos. No cualquier hombre podía ser sacerdote. Y aún dentro de los levitas, hermanos, de la descendencia de Leví, se dividían. Unos eran para alabanza, otros eran para ocuparse de los utensilios sagrados, y otros eran para ofrecer esos sacrificios, hermanos. Así que no cualquiera podía ser sacerdote. El sacerdote tenía que venir del linaje de Leví, de los levitas, hermanos, como punto número 1. Vamos a ver ahí Levíticos capítulo 9, versículo 7. Dice la palabra del Señor: y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Fíjese lo que está diciendo el Señor. Vas a traer tu expiación, vas a traer tu holocausto, pero primero vas a hacer la reconciliación por ti mismo. Eres sacerdote, pero tú tienes que reconciliarte, hacer ese sacrificio para limpiarte tú primeramente. Y después, dice, por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Vemos que aunque eran sacerdotes, hermanos, tenían necesidad, hermanos, de ofrecer un sacrificio para ellos primero santificarse, para ellos purificarse, para poderse acercar a Dios, para poder interceder por el pueblo. No que ellos, hermanos, fueran a perdonarle los pecados al pueblo. No era el sacerdote el que perdonaba los pecados, sino el sacrificio que ofrecía, esa sangre que se derramaba. Pero para que él se pudiera acercar a ofrecer sacrificio para interceder por el pueblo, hermanos, primero tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo. Así que los sacerdotes tenían también la necesidad, hermanos, de ser perdonados, de ser purificados, de ser limpiados de sus pecados, porque no es el hombre el que perdona los pecados, hermanos, es Dios, solamente Dios, hermanos. Y Dios estableció, hermanos, un mediador, y ese mediador es Jesucristo mismo, hermanos, que se hizo ofrenda, ya lo vimos con la palabra, que se ofreció a sí mismo, hermanos. Los sacerdotes levíticos tenían que ofrecer sacrificio por ellos mismos, para ellos ser perdonados, porque no hay sacerdote, hermanos,
en esta tierra que pueda perdonar pecados, sino solamente el que la palabra del Señor dice que es el sumo sacerdote. ¿Y quién es ese sumo sacerdote? Jesucristo mismo, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Aleluya. Yo me gozo, hermanos, con esto. Yo no sé si usted se goza, pero yo me deleito en esta palabra. Antes teníamos el entendimiento cegado y no podíamos ver y entender estas cosas que a lo mejor leíamos en la palabra, pero que no las percibíamos. Pero aquí dice, Hebreos, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, hermanos. Él es el único sumo sacerdote que nos puede reconciliar, hermanos, amén, con el Padre. No solamente porque se hizo sacerdote para acercarnos a Dios, sino porque Él mismo se hizo ofrenda, entregando su propia vida y derramando su propia sangre. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y en el versículo más adelante, 10, ahí nos dice claramente, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No es que Jesús se llamó a sí mismo sacerdote, Dios lo llamó sacerdote, hermanos. Gloria sea al Señor para siempre. Amén. Aleluya, bendito Dios. Poderoso es el Señor. Qué hermosa es la palabra, hermanos. Ahora bien, hermanos, los sacerdotes tenían que estar ofreciendo constantemente sacrificios, hermanos. No para borrar el pecado del pueblo, sino para cubrir, hermanos, el pecado. Pero Cristo, hermanos, ofreció el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio ni ofrenda, dice la palabra, por el pecado. Leamos en Hebreos capítulo 10. Yo espero que usted se esté gozando con esta palabra. El versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote, hablando del sacerdocio levítico, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Porque esos sacrificios que los sacerdotes ofrecían solamente cubría el pecado, hermanos. No lo borraba, no lo quitaba, lo cubría solamente. Por eso es que tenían que estar de continuo ofreciendo sacrificios, ofrendas delante del Señor para cubrir y limpiar sus culpas, pero no para borrarlas, hermanos. Pero dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Y el versículo 10 dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Vemos ahí, hermanos, que las citas bíblicas nos siguen corroborando que Él se hizo ofrenda, pero que fue reconocido también sacerdote. Las ofrendas eran para reconciliar, para acercar al pueblo con Dios, y el sacerdote era el mediador. Y Jesucristo vino a hacer las dos cosas. Amén. Vino a hacer esa ofrenda para reconciliar, para limpiar el pecado, ya no para cubrir, sino para borrar completamente el pecado del hombre, pero también se hizo sacerdote llamado por Dios para Él ser el mediador entre Dios y el hombre, hermanos. Así que el mediador no es una religión, el mediador es Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén.
quiero hacer un espacio, hermanos, para enviar saludos y agradecerles a nuestros hermanos que están ahí conectados y hacerles la invitación, hermanos, a que compartan el video. Yo sé que vidas pueden ser bendecidas y edificadas por medio de esta bendita palabra, hermanos. Amén, hermana, así es. Nuestra hermana Ana nos envía bendiciones, hermana. Usted también reciba muchas bendiciones, hermana. Ya sabe que la amamos mucho en el amor del Señor, hermanita. Saludos también a nuestra hermana Mónica. Bendiciones, hermanita, y bendiciones para ese bebé que lleva en su vientre. Dice también nuestra hermana, nos envía bendiciones. Gracias, hermanita, la amamos en el amor del Señor. Enviamos saludos también a nuestro hermano Rosalío Martínez. Bendiciones, hermano, allí donde usted se encuentre. A Gloria Martínez, bendiciones también para usted, hermana Gloria Martínez. Que Dios bendiga su vida, su familia y todo su trabajo donde usted se encuentre, hermana. La hermana Mónica dice que es una hermosa palabra. Amén, hermana Mónica, es una hermosísima palabra que estamos llevando, que se está llevando ahorita en esta hora. Dice la hermana Andrea Navarro, dice, hola hermana, buenos días, qué hermoso programa, que Dios les bendiga siempre y sigan adelante con este hermoso programa. Amén, hermana Andreita Navarro, bendiciones también para su vida, hermana, y esperamos que esta palabra, hermana, sea de edificación para su vida, hermanita. Bendiciones hasta donde usted se encuentre. Dice, gloria a Dios por esa ofrenda perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermana Mónica, bendiciones. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que se ofreció como ofrenda perfecta en mediación y remisión de los pecados de toda la humanidad, hermanita. La página de Vive Radio Digital dice, amén, hermana, bendiciones, gracias. Les invitamos a que nos envíen su petición de oración. La palabra se está haciendo una invitación para que envíen su palabra, una petición. Si alguien, alguna persona que tenga alguna petición, algo que quieran, pueden enviarle, hermanos, y nosotros aquí, miren, hermanos, los vamos a poner en esta cajita de peticiones y vamos a estar orando, hermanos. Usted sabe que la palabra del Señor dice que si 1 o 2 personas nos unimos en oración, el Señor está presente. Y creemos en el poder del Señor, que el Señor va a hacer el milagro, hermanos, si nosotros ponemos la fe en el poder de nuestro Señor. El hermano Rosalío dice, amén, hermanas, Dios les bendiga, bendiciones, hermanito, Dios les bendiga a usted también allá donde usted se encuentra. Y le sigo enviando saludos a mi prima Keila Miranda, bendiciones, hermanita, allí donde estés, sé que lo estás mirando. Bendiciones, hermana, sabes que te amo con todo el amor del Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano, nuestro hermano Jesús Mercado, que está ahí también, mi hermana Zenaida. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno. Gracias, hermanos, por su sintonía, hermanos. Esta palabra a mí me llenó, hermanos, me gocé grandemente. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, y yo espero que usted también, hermano, pues se goce, hermano, y comparta ahí esta palabra. Los que no tienen Facebook, hermano, lo pueden compartir, hermanos, por YouTube, busca Vive Radio Digital y ahí está Mujeres Llenas del Poder de Dios y ahí lo puede encontrar, hermano, el video. Así que le hacemos la invitación, hermanos. Vidas están siendo edificadas con una poderosa palabra. Bendiciones a mi hermana Sandra Mario Bermúdez, que el Señor le bendiga, y ella está pidiendo oración por sus hijos. Ahí la vamos a apuntar, mi hermana, para al final poderla presentar en oración. Y en la oración hay poder, mi hermana, y yo creo que el Señor escucha la oración del justo, dice que la oración del justo puede mucho, y vamos a estar orando al final, hermana. Gracias. Amén, amén. Gloria al Señor. Y bueno, vamos a continuar aquí con el tema, hermanos. Estamos hablando pues esa ofrenda perfecta que fue la que vino a ofrecer nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ofreciendo su misma vida. Y lo más maravilloso, hermanos, de todo esto es que el Señor Jesucristo fue delante del Padre, no con un cordero, no con una vaca, no con un toro, sino que Él fue con su propia sangre para cubrirnos, para borrar, hermanos, y limpiarnos completamente del pecado, hermanos. Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice, y no con sangre de machos cabríos, ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo,
habiendo obtenido eterna redención. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Así que vemos aquí en esta palabra, hermanos, que Jesucristo se ofreció a sí mismo. Y vemos las características, hermanos, que Él vino y hizo la ofrenda voluntaria, hermanos. Nadie lo obligó. La palabra nos dice que Él de sí mismo ofreció su vida por amor a la humanidad. Fue una ofrenda voluntaria, como vimos anteriormente, que las ofrendas que se traían eran voluntarias. Vino y ofreció lo mejor de lo mejor, que fue su propia vida, hermanos, por amor a nosotros. Bendito sea el Señor. Vino y se hizo esa ofrenda, hermanos, haciéndose él mismo ofrenda para reconciliar y para acercar al hombre con Dios, haciéndose ese mediador, como Dios lo estableció como sacerdote, hermanos, para reconciliar al mundo con Dios, hermanos. El Padre mismo dio lo mejor de lo mejor porque entregó a su Hijo amado, hermanos. ¿Y quién de nosotros estaríamos dispuestos a sacrificar a uno de nuestros hijos? Sin embargo, el Padre permitió que su Hijo amado viniera a hacerse hombre, a hacerse carne, a venir a forma de humano, despojándose de su trono, de su gloria, de su gracia, para pagar, hermanos, por el pecado de la humanidad. Y qué triste y qué cosa tan irónica que cuando Dios nos dio todo, el hombre, hermanos, no queremos dar todo por Dios. No queremos a veces ni siquiera entregarle nuestro corazón. Mucho menos queremos entregarle, hermanos, alabanza. Queremos entregarle sacrificio. Queremos entregarle, hermanos, tiempo para el Señor, hermanos. Cuando Él lo dio todo, hermanos. Lo entregó todo por amor a nosotros. Así que ya el Señor hizo la ofrenda perfecta, la ofrenda agradable, que fue aceptada delante del Padre para redimirnos, para limpiarnos de nuestros pecados. ¿Qué nosotros vamos a ofrecer para el Señor, hermanos? ¿Qué nosotros le vamos a ofrendar al Señor? Hay dos citas que le quiero leer y con eso vamos a ir concluyendo, hermanos. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Es algo que nosotros podemos ofrecerle al Señor, hermanos. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Que en todo momento, hermanos, haya alabanza en nuestros labios. No reproches, no cuestionamientos, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Sino dice que haya sacrificio de alabanza, fruto de labios que alaben, que bendigan, que glorifiquen al Señor de día, de mañana, de tarde, de noche, hermanos. En todo momento podamos darle alabanza por medio de Él, hermanos. Porque es por medio de Él que podemos acercarnos a Dios. Nosotros por ninguna forma podemos acercarnos al Padre, hermanos. Porque Dios es santo y no tiene relación con el pecado. Y nosotros estamos, hermanos, en esta carne pecaminosa, atada al pecado, vendida al pecado, hermanos, que busca lo terrenal, lo carnal, hermanos. Por eso es que debemos de venir por medio de Él, el que se hizo sacrificio, el que fue establecido como sacerdote para acercarnos, para ser mediador entre Dios y el hombre, para que por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestra ofrenda, hermanos, pueda ser agradable, nuestra alabanza pueda ser recibida. Porque si el Señor nos ve a nosotros, va a ver nuestras culpas, va a ver nuestros pecados, va a ver nuestras debilidades, va a ver nuestras fallas, hermanos. Pero cuando vamos por medio de Jesucristo, reconociéndolo a Él, primeramente como Señor, como Salvador, entonces, aceptando ese sacrificio, esa sangre que fue derramada, ya no nos va a ver a nosotros, sino esa sangre que nos ha cubierto cuando nosotros le aceptamos como Señor y Salvador. Los testigos de Jehová niegan a Jesucristo, pero la palabra del Señor dice, hermanos, que el que no tiene al Hijo no puede tener al Padre. Amén. Así que necesitamos, hermanos, acercarnos al Hijo, reconocer al Hijo para poder llegar al Padre Celestial, hermanos. No hay otra forma, no hay otra manera, hermanos. Solamente por medio de Jesucristo. Ahí lo dice. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Cristo. Porque si no, nuestra alabanza no va a llegar, hermanos.
porque nosotros no podemos acercarnos a Dios. Pero gloria sea el nombre de Jesús, que Amén. Jesucristo, hermanos, vino a ser ese mediador, ese reconciliador, hermanos, por medio de su sangre, que borró, que quitó, hermanos. No fue porque lo clavaron, fue porque su sangre fue derramada, porque era la forma y la manera en que Dios, hermano, podía desde antes establecido expiar el pecado del hombre por medio de la sangre. Por eso es que su sangre tuvo que ser derramada por amor a la humanidad. Y ya le mencioné muchas citas, hermanos, donde vemos que fue la sangre, no fue la cruz, fue la sangre derramada. Porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para perdonar, para libertar, hermanos, para dar vida, hermanos. Por eso es que nosotros cuando oramos, oramos en el nombre de Jesús y con la sangre de Cristo cubrimos, limpiamos y declaramos bendición, hermanos. Porque es la sangre, hermanos, la que nos limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor. Y Romanos capítulo 12 va un poquito más allá. Versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las muchas misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Aquí la palabra ya nos dice, no solamente le ofrezcas alabanza, sino ofrécele tu propio cuerpo, tu propia vida, guardándonos del pecado, apartándonos de lo corrompido, de lo malo, hermanos, guardando nuestros pensamientos, de todo pensamiento de la carne, todo pensamiento lujurioso, todo pensamiento que va en contra de lo establecido por Dios, guardando nuestros ojos de ver cosas que no nos edifican, sino que nos destruyen. Ahí la palabra dice, presentemos vuestros cuerpos, hermanos, como un sacrificio vivo, hermanos. Que nosotros mismos podamos levantar manos santas delante del Dios Todopoderoso, hermanos. No manos que se prestan para hacer pecado o maldad, hermanos, sino manos santas, limpias, puras, agradables delante del Señor. Que nuestro cuerpo sea consagrado para Dios, hermanos, apartándonos de todo aquello que nos deshonra, porque ya no es nuestro cuerpo. En el momento que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces viene y mora el Espíritu Santo en nosotros. Y ya no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo está en nosotros. Y por eso es que es menester y es necesario, hermanos, que guardemos nuestro cuerpo de toda contaminación, de pecado, de la carne y del mundo, hermanos. Porque ya es el Espíritu Santo el que está morando en nosotros. Él es nuestro dueño, nuestro Señor, hermanos. El que nos debe de guiar y dirigir, y no nuestros sentimientos carnales, no nuestras emociones, hermanos, carnales, sino el Espíritu Santo, guardándonos, guiándonos por el buen camino, hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 11 dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vuelve a marcar. No somos considerados vivos delante de Dios porque yo soy bueno, porque no peco, porque no maldigo, porque no condeno, porque no robo. Porque muchas personas dicen, yo soy buena, me voy al cielo con todos zapatos. No, hermano. Si no reconoce a Cristo y no lo acepta como Señor y Salvador, sus obras no lo salvan. Porque somos salvos por gracia. Ahí lo dice, considerados vivos para Dios en Cristo Jesús, dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, nuestros miembros, nuestros ojos, nuestros labios, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pies, para ir allá a mover el esqueleto y cuánta cosa que el hombre se presta. Dice, tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Que haya una diferencia, hermanos, el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios, hermanos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Antes de mi boca salía maldición, pero ahora bendigo en el nombre de Jesús. Antes mis ojos se prestaban para ver basura, pero ahora mis ojos se prestan para leer la palabra del Señor, hermanos.
presentando mis miembros como instrumentos vivos. Antes mis oídos oían música secular que me instaba a cosas desagradables, a tomar, a fornicar, a hacer cuanta cosa, hermanos. Porque la música tiene un poder, hermanos, una influencia poderosa sobre el hombre. Mis oídos se prestaban para eso, pero ahora presto mis oídos como instrumentos de justicia para oír alabanzas, para oír palabra que me edifique, para oír palabra que llene y que traiga vida y fortalezca la fe en mi corazón, hermanos. Es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Ya no presentes tus miembros al pecado, sino preséntalos como instrumentos de justicia, para exaltar, honrar y glorificar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Así que, hermanos, yo espero que esta palabra, hermanos, sea de bendición para su vida, que haya podido edificarse con ella, hermanos, y podamos sacar algunas ideas erróneas que quizás teníamos, y también tengamos la herramienta para poderle contestar a veces a aquellos que nos cuestionan a veces en la calle y no sabemos cómo contestar. Amén, amén. Y a veces no podemos, yo no sé hablar, yo no sé, hermano, pues comparte el video, hermanos, porque la vida va a ser tocada. La palabra dice que nunca regresa atrás vacía, hermanos, sino que dará el fruto por la cual fue enviada. Y ya cuando usted comparte, hermano, en sus amigos, en sus contactos, en sus familias, pues la palabra ha de hacer algo especial, porque Cristo ama a todo ser humano, aborrece el pecado, hermanos, pero ama al ser humano, hermanos. Y el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el deseo de Dios es que usted que está escuchando, hermanos, pueda reconocer que la vida que lleva no es una vida agradable, que la vida que lleva no le ha dado paz, no le ha dado felicidad, no le ha dado gozo. Usted quiere tener paz en su corazón, entréguele su vida a Cristo, hermano. Y usted va a experimentar la paz verdadera, no la del mundo, sino la paz de Dios que sobrepasa todas las cosas. Y pues quiero hacer una oración por aquellas personas que quieran aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, hermanos. En esta mañana, yo sé que el video sigue corriendo y que vidas pueden ser tocadas. Y si usted reconoce que necesita a Dios en su vida, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Padre, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón, Señor. Que me perdones y que me ayudes a apartarme de mi pecado, Padre. Te doy gracias, Señor, por haber dado tu vida, por haber derramado tu sangre. Te doy gracias, Señor, por haberme amado, aún cuando yo vivo en rebeldía en contra de ti. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Yo lo acepto y lo reconozco como Señor, como Salvador, y le entrego mi vida, mi corazón, para que Él sea el dueño y Señor y pueda ser reconciliada con el Padre. Que tu Espíritu Santo me selle y more en mí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo espero, hermanos, que personas hagan esta oración, y si la hacen, comuníquense con nosotros para seguir orando por ustedes, hermanos. Sería un gozo poder orar por su vida, hermanos, y poder conocer y saber que Dios está haciendo maravillas, que yo sé que Dios las está haciendo, hermanos. Gloria al Señor. Y pues vamos a orar, hermanos, también por esa cajita que tenemos ahí de peticiones, y vamos a añadir la petición de mi hermana Sandra Mario Bermúdez por sus hijos Alex y Sandra Bermúdez. Vamos a presentarlos en oración y vamos a ir poniendo ahí también su petición. Gloria al Señor. Si me pasa la cajita, hermana, para... Gracias, hermanos, por su sintonía. Gracias por compartir los videos, hermanos. Yo estoy creyendo por fe y en fe que usted ahí le va a dar compartir. Y por todos los que están por Tuning, por YouTube, Dios les bendiga, hermanos. Que Dios derrame ricamente bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y agradezco a nuestros hermanos que se conectan de diferentes partes, hermanos. Hay hermanos que se conectan, muchos de Guatemala. Dios bendiga Guatemala para Cristo. Muchos de México, del estado de Guanajuato, de Chiapas, de Veracruz. Hay personas conectadas de diferentes lugares. Dios bendiga sus vidas grandemente, hermanos. Hay sobre todo aquí de la Florida, muchos hermanos ahí conectados.
Gloria al Señor, hermanos, por nuestros hermanos, los que están en Miami, que están en Georgia, Norte Carolina, están muchos en Texas. Dios les bendiga, mis hermanos, grandemente, y gracias por su sintonía, hermanos. Y pues si usted está ahí conectadito, ayúdeme a hacer esta oración. Padre amado, te doy gracias, Señor, por cada una de estas peticiones, Padre. Las presentamos delante de tu presencia, Padre. Las hemos expuesto, Señor amado. Tú las conoces cada una por nombre, Padre. Aquí hay, Señor, peticiones de sanidad. Aquí hay peticiones, Padre Santo, de procesos legales, Padre. Yo creo que tú obras, Señor, en tu misericordia, Padre Santo. Para ti no hay nada imposible, mi Dios. Contesta conforme a tus propósitos, conforme a tus misericordias, Padre. Te damos gracias por lo que has estado haciendo, por lo que seguirás haciendo, Padre. Y en esta mañana añadimos una nueva petición, Padre, de nuestros hermanos, Señor, los hijos de mi hermana Sandra, Señor, nuestro hermanito Alex, nuestra hermanita Sandra, Señor Bermúdez, Padre. Tú sabes y conoces su necesidad, Padre, cualquiera que sea, Señor. Oh, en el nombre de Jesús yo bendigo a estos niños, Padre, estos jóvenes, Señor. En el nombre de Jesús declaro tu bendición, tu cobertura sobre ellos, Padre. Si hubiese necesidad de salud, Padre, pon tu mano de poder. Toca, Señor, desde su cabeza hasta sus pies en sanidad, Padre. Cancelando todo malestar en ellos, Padre Santo. Si hubiese otra necesidad, tú la conoces, Padre amado. Yo bendigo sus vidas, Padre. Los cubro con tu sangre preciosa, Padre. Y declaro que ellos, Señor, están, Señor, en tus manos. Y que nada que el enemigo levante en contra de ellos, Padre, va a ser próspero, Padre. Porque ninguna arma forjada, Señor, contra tu iglesia prosperará, Padre. Yo bendigo a estos niños, Padre. Los bendigo y los cubro con tu sangre poderosa, Padre. Y le digo al diablo que no tiene lugar, no tiene cabida sobre ellos, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre. Pon espíritu de obediencia en ellos. Pon espíritu de amor a tu palabra, amor a ti, amor a sus padres, mi Dios amado. Bendícelos de una manera especial, Padre. Los cubro con tu sangre poderosa y declaro tu bendición sobre ellos, mi Dios. Sobre su mamá, sobre su padre, Señor. Bendice la familia de mi hermana Sandra completa. Acerco y vallado alrededor de ellos, Padre. Los cubrimos con tu sangre poderosa, declarando tu bendición, Señor, y la paz de tu Espíritu Santo. Para ti no hay nada imposible, mi Dios. Los bendigo, Señor. También te presento, Señor, la vida de nuestro hermano Carlos Aguiar, Padre. Oh, mi Dios, tú conoces su necesidad, Padre Santo. Seguimos clamando misericordia y un milagro poderoso, sobrenatural en su vida, en su cuerpo, Padre. Secamos, Padre, toda bacteria, Señor, en su cuerpo, Padre. Y declaramos, Padre, bendición. Bendice toda la familia Aguiar, mi hermana Mago, Señor. Bendice su esposo, bendice sus hijos. Bendice, Señor, su esposa de nuestro hermano Carlos, sus niños, Padre. Has hecho maravillas, Señor, y creemos que seguirás haciendo maravillas en su vida, Padre Santo. Bendecimos sus vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Y te damos gracias, gloria, honor y honra en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Sí, le enviamos allí un saludito a nuestro hermano Osvaldo Reyes Jiménez, que está viendo el programa. Hermano, saluditos hasta allá donde usted se encuentre. A nuestra hermana Irma Torres, a Ángel L. Gómez, a Gamaliel Barrios. El hermano Gamaliel envía bendiciones, hermano. Muchas gracias. Bendiciones también para su vida, hermano. Amén, gloria a Dios. Y pues, hermanos, les hacemos esa invitación. Compartan el video, hermanos. Esta palabra puede tocar vidas, tocar corazones. Hemos orado ya por las necesidades. Damos gracias al Señor y creemos que el Señor tiene misericordia, hermanos, y obra conforme a sus propósitos, hermanos. Dios tiene planes y propósitos con todas las circunstancias que vienen a nuestras vidas, por difíciles que parezcan. Él está en control porque hay un propósito por el cual nosotros atravesamos por esas necesidades, hermanos. Así que solamente abrazarnos a la fe
y confiar en Él y pedirle misericordia, que nos siga ayudando para seguir adelante. Pónganos en sus oraciones también, hermanos, para que el Señor siempre nos dé la guianza, Señor, y si el Señor siempre hablando a través de nuestros labios, y no nosotros, sino el Espíritu Santo, de acuerdo a la necesidad en cada uno de nosotros que hay, hermanos, porque yo también me gozo, yo también me edifico, la palabra también es para mí, hermanos. Así que gracias por su sintonía. Les esperamos el próximo lunes compartiendo una palabra también de bendición. Bendiciones a todos nuestros hermanos que están allí en Tuning, hermanos. Dios les bendiga donde quiera que usted se encuentre. Sé que aquí sí hay personas alrededor del mundo entero, hermano. Así que donde quiera que usted se encuentre, Dios le bendiga. Un abrazo de nuestra parte. Gracias por siempre estar ahí conectado con Vive Radio Digital y por respaldar este programa de Mujeres Llenas del Poder de Dios. Nuestros hermanos de YouTube, Dios les bendiga. Acá en Facebook, Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Y pues dejo aquí a mi hermana Sofía que envíe un saludo y pues nos despedimos dándole gloria y honra al Dios Todopoderoso, esperándoles el próximo lunes, como siempre, aquí en su programa Mujeres Llenas del Poder de Dios, hermanos. Gracias, hermanos, les damos por habernos sintonizado en esta que nos han regalado de este precioso tiempo, hermanos, Señor, que han sacado de su tiempo un poquito para el programa, Señor. Esperamos que haya sido de bendición esta palabra, hermanos, y esperamos que cada lunes, hermanos, estén en sintonía, hermanos. Muchas gracias, hermanos, y que esperamos que el Señor los siga bendiciendo grandemente en su vida, en su familia, en su ministerio, en su trabajo, donde quiera que se encuentren, hermanos. Les enviamos bendiciones, hermanos, a todos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, pues siga con la programación de Vive Radio Digital y conéctese con nosotros el próximo lunes.